Dios les bendiga, mis amados hermanos y personas que nos escuchan. El día de hoy vamos a continuar exponiendo Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21, y el mensaje que estamos viendo es la razón de la condenación eterna. En la predicación pasada mirábamos una de las razones por las cuales Dios condena a todos aquellos que rechazan a Cristo. Miramos que la primera razón que encontramos en este texto es porque Dios es bueno. Leemos en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esa es una razón suficiente para condenarnos, contrario a lo que muchos podríamos pensar. El hecho de que Dios es amor, su atributo que se manifiesta en su bondad hacia los hombres al haberse revelado en la persona de Cristo, habernos revelado su amor, su gracia, es precisamente esa verdad la que nos condena, porque sigue diciendo el versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es aquí donde vamos a estar enfocándonos el día de hoy. Vamos a ver la segunda parte del versículo 19 hasta el versículo 21. Y la segunda razón por la cual Dios condena a todos aquellos que rechazan a Cristo es, primeramente, porque Dios es bueno. Y segundo, en contraste con esta verdad, porque los hombres son malos. La segunda razón que vemos en este texto es que a pesar de que Dios manifestó su bondad al enviar la luz al mundo, los hombres rechazaron la luz porque aman más su pecado y no quieren que su proceder impío sea puesto al descubierto. Y esa es una de las razones que nos revela este texto. Voy a leer del versículo 19 al 21, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto lo estamos viendo en Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21. Estamos viendo entonces la segunda parte del versículo 19 que encontramos aquí. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta frase comienza con una conjunción y esta palabrita es muy importante que dice y los hombres. Sin embargo, esta conjunción, esta palabrita y, también puede traducirse en el original como pero, porque aquí está contrastando que mientras Dios manifiesta su bondad al enviar la luz al mundo, a pesar de ello, en contraste, los hombres rechazan esa luz por su pecado. Es lo que nos dice el texto. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quiénes son estos hombres? Son esas personas a quienes la luz vino. Pero dice el texto que ellos amaron más las tinieblas. Y este verbo es importante. Este verbo amaron significa tener un fuerte afecto, cuidado o lealtad hacia, es lo que significa esta palabra. Y es la palabra griega que nosotros conocemos como agapao. Es una palabra que indica un fuerte, un gran afecto, cuidado o lealtad hacia. Pero ¿qué es lo que estas personas que rechazaron esa luz amaron? Bueno, es lo que nos dice aquí, más las tinieblas que la luz. Y note cómo no dice solamente que amaron las tinieblas, dice que amaron más las tinieblas que la luz. Este verbo está acompañado de un adverbio que nos describe que los amaron por sobre todo las tinieblas que la luz. Aquí está haciendo un fuerte énfasis entonces en la acción de estas personas que rechazan a Cristo. Los hombres amaron por sobre todo las tinieblas que la luz. Y así como explicábamos en la exposición pasada, que la luz es representativo y se refiere tanto a la verdad de Dios como a la fuente de esa verdad, a Cristo mismo, pues Él es la luz del mundo, y el mensaje que Él vino a encarnar, que es la salvación por medio de su sacrificio, de su sangre. Vemos los atributos de Dios reflejados en Él, su amor, su gracia, su bondad, su santidad, su justicia. Así como la luz representa la revelación de Dios manifestada en Jesucristo, su verdad, su amor, su plan de salvación.
Así las tinieblas entonces, en contraste, representan el dominio del pecado en la vida de las personas. El dominio del pecado en la vida de las personas. Y podemos ir, por ejemplo, a textos como 2 Corintios 4:4, que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese lo que dice aquí: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. En otras palabras, domina la incredulidad, domina el pecado en estas personas. Primera de Juan 1, del 9 al 11, también podemos ver un pasaje paralelo a esto, en lo cual podemos comprobar que las tinieblas representan el dominio del pecado en las personas. Primera de Juan 2, 9 al 11 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vemos entonces con estos textos que las tinieblas entonces representan el dominio del pecado, de la maldad en los seres humanos. Y esta es la razón por la cual esto nos revela entonces la razón por la cual las personas rechazan a Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual las personas rechazan a Cristo? ¿Y por qué Dios las va a condenar tan severamente? Bueno, aquí el texto nos revela esta muy importantísima verdad. La razón por la cual las personas rechazan a Cristo no es por falta, fíjese, de información, no es porque el predicador sea muy aburrido, no es porque no haya buena música en las iglesias o no haya muchos miembros, no es porque haya una falta de comprensión intelectual, etc. Aunque reconocemos que algunos de estos factores pueden influir en que las personas pongan excusas para creer en el evangelio, el factor definitivo no es todas estas cosas, ni siquiera la falta de amor. El factor definitivo es un problema del corazón, es un problema moral, espiritual que hay en el corazón de estas personas que rechazan la verdad. Es su amor por el pecado. Fíjese bien, lo que amamos determina lo que somos. Lo que amamos determina lo que somos. Es una lucha por el corazón. Mateo 6:21 dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y la palabra que la Biblia traduce por corazón es la palabra cardía, de donde viene cardíaco, pero en un sentido habla de la parte interior espiritual del ser humano, donde se asientan las emociones, los intereses, la voluntad, lo que nos motiva. En otras palabras, en donde está aquello que consideras con más importancia y valor, ahí está el centro de tu adoración, de tu interés. Esto es una lucha por el corazón, por la voluntad, por nuestros afectos. La razón por la cual las personas rechazan el evangelio, fíjese bien, no es por una cuestión intelectual, etcétera, es por una cuestión moral, espiritual. Aman más su pecado que la verdad, que la luz de Dios. Esa es la razón verdadera. Entonces, esto nos lleva a otra cuestión. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Nos sigue diciendo el texto, el versículo 19, porque sus obras eran malas. Juan nos está aclarando aquí cada aspecto de lo que está afirmando. ¿Por qué razón nos damos cuenta que las personas aman más su pecado que la verdad de Dios, que a Cristo, que el evangelio, que la luz? ¿Por qué nos damos cuenta de ello? Por sus obras, dice el texto, porque sus obras eran malas. La palabra que se traduce por obras aquí también puede traducirse como hecho o práctica, porque sus prácticas demuestran su maldad. De hecho, la palabra que aparece aquí por malas significa perversas, malvadas.
Estas acciones demuestran lo que hay en el corazón, porque del corazón es de donde salen todas estas malas acciones. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Lucas 6:45, el mismo Señor Jesucristo hace una afirmación que es de lo que sale del corazón lo que hace producir las acciones. Dice el versículo 45 de Lucas 6, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También el Señor Jesucristo afirmó que es del corazón de donde salen todos los pecados, todas las maldades. Entonces, lo que se alberga en nuestros corazones es lo que posteriormente se manifiesta en nuestras acciones. Y nuestras acciones entonces demuestran lo que hay en nuestros corazones. Y con esto quiero decir que hay dos tipos de obras. Esta palabra que se traduce por obras es la misma palabra que aparece en Efesios 2:8 al 10. En el texto muy conocido que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si notamos en este texto de Efesios 2:8 al 10, aparece esta palabra obras. Y con esto podemos ver que hay dos tipos de obras que produce el ser humano, que producimos el ser humano. Primeramente, podemos poner en la categoría de obras de justicia propia u obras del hombre no regenerado, no nacido de nuevo. Estas obras son obras que incluso una persona que no conoce de Cristo, que no ha sido transformada por el Espíritu Santo, puede hacer cosas que nosotros como seres humanos podríamos considerar como loables, filantrópicas, buenas. Incluso podríamos decir, qué buena persona es. Hasta hay un dicho famoso, te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Pudiera ser una persona que donara dinero, ayudar a los pobres. Pero si todo eso lo hace para su propia gloria y no para la gloria de Dios, no son obras que demuestran una justificación de parte de Dios, no son obras que lo van a salvar, son obras que hace por amor propio, no por amor a Dios. Y obviamente dentro del corazón se albergan otros pensamientos que nos llevan a hacer otras acciones que demuestran lo que realmente somos. Pero dentro de esta categoría de las obras hechas de justicia propia, son aquellas personas que intentan hacer acciones religiosas y buenas para callar su conciencia y decir, bueno, yo no soy tan malo, podría con esto, si es que hay un Dios, tal vez yo me vaya al cielo porque no soy tan malo. No me meto con nadie, no le hago daño a la gente, ayudo a la gente, no tengo vicios, no hago esto. Total, no soy tan malo, podrían decir algunas personas. Pero es precisamente este tipo de obras de justicia propia que proceden de un corazón desviado de la verdad, un corazón, como dice este texto, sus obras eran malas, de un corazón malvado. ¿Por qué? Porque no proceden de un corazón transformado por el Espíritu Santo que produzca obras para la gloria de Dios. Y es aquí donde vemos la segunda categoría. Mientras que hay obras hechas de justicia propia por el hombre no regenerado, hay obras que son producto del nuevo nacimiento. Hay obras que son hechas en Dios, las cuales producen los verdaderos hijos de Dios, los cristianos. El hombre tiene que ser recreado por Dios, es decir, vuelto a crear por dentro para que pueda producir estas obras que son agradables a Dios. Si nosotros vemos un contraste de estas verdades, podemos ir, por ejemplo, a Romanos capítulo 8, versículo 8 y 9, donde vemos de lo que hablamos de la primera categoría, que aquel que está sin Cristo no puede producir obras que glorifiquen a Dios. Vemos que el texto nos dice, Romanos 8, 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, una persona que no tiene a Cristo no puede producir obras que glorifican a Dios porque no quiere y no puede, no está en su naturaleza. En contraste a esto, el hombre que es recreado por Dios, el hombre que ha nacido de nuevo, le ha sido dada una nueva naturaleza
para que pueda glorificar a Dios. Esto es lo que nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús. Somos recreados para glorificar a Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero antes dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, para producir acciones que glorifiquen a Dios en Cristo, tenemos que nacer de nuevo primeramente. Entonces, las acciones que no proceden de un corazón que ha sido transformado por Dios por medio de la obra del Espíritu Santo a través de Cristo, son obras que demuestran la maldad que realmente hay en este tipo de personas, porque sus obras son malas, porque sus obras eran malas. Sigue diciendo el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Otra vez aparece la conjunción porque y nos da una explicación. Esto nos aclara la consecuencia lógica de todo aquel que permanece en su estado natural de rebelión en contra de Dios practicando su pecado. ¿Cuál es la consecuencia natural de que una persona rechace a Cristo y permanezca en su estado natural de rebelión contra Dios? Bueno, esto produce un odio hacia la luz misma y hacia todo lo relacionado con la luz, con Cristo y su evangelio. El Señor mismo le declaró esto a sus medios hermanos que le estaban diciendo que se manifestara al mundo. Podemos ver esto, de hecho, en el mismo evangelio de Juan, en Juan capítulo 7, versículo 7, porque ni aun sus hermanos creían en él. El versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Dijo el Señor, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. También nosotros, los creyentes, al estar en la luz, somos y seremos también aborrecidos por causa de la luz. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Juan aclaró esto en Juan 15, 18 al 21. Fíjese lo que el Señor nos dice. Una consecuencia de estar en la luz también es que nosotros podemos llegar a ser aborrecidos. Juan 15, 18 al 21 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vemos con claridad entonces que una consecuencia natural de rechazar la luz, de rechazar a Cristo, de rechazar el Evangelio, de rechazar la verdad de la salvación, es que también hay un odio con todo lo relacionado a ello. Y no debemos de sorprendernos que el mundo nos aborrezca porque no somos del mundo, no encajamos con su sistema perverso de pensamiento, no encajamos, por ejemplo, con aquellas leyes que se están aprobando a favor del aborto, no congeniamos con todos estos, lamentablemente, actos de violencia que se están llevando a cabo, no congeniamos tampoco con el racismo que hay, pero tampoco congeniamos con los actos violentos, con el feminismo, con el machismo, con las drogas, con el sexo ilícito y con los valores que vive este mundo. Nosotros no pertenecemos a este sistema de valores y por lo tanto el mundo nos aborrece porque sabe que Dios va a juzgarlos, pero aún así deciden amar más su pecado. Sigue diciendo el texto, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto nos lo dice el versículo 20. La segunda parte de este versículo, para que sus obras
no sean reprendidas. Primeramente vemos que todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz. Esta palabra porque entonces ya explicamos que indica la consecuencia por la cual se manifiesta estas personas que por sus acciones manifiestan que no son de la luz, finalmente terminarán aborreciendo la luz, y también esto lo hacen porque no quieren que su condición verdadera sea expuesta y manifiesta. ¿Cuál es la condición verdadera de estas personas? De hecho, la palabra reprendidas aquí, que se traduce por reprendidas, también puede traducirse como convencer, mostrar la falta, poner en manifiesto. Estas personas no quieren que su proceder impío sea puesto en manifiesto. ¿Cuál es la verdadera condición de estas personas? Que son pecadores, culpables ante un Dios santo y justo. A estas personas no les gusta y no quieren reconocer que son pecadores y dignas del infierno, y no les gusta que se les señale su culpabilidad. De hecho, William Hendricks, en un comentarista, hace un duro comentario sobre esto, pero certero, y él dice así: la gente de esta clase se asemeja a los insectos que se ocultan bajo las maderas y las piedras, que prefieren siempre la oscuridad y que se asustan terriblemente cuando se les saca a la luz. Fin de la cita. Es algo duro, pero es verdad. Hay un odio irracional que manifiestan estas personas cuando se les confronta con la luz de la verdad. No podemos nosotros explicar por qué estas personas albergan tanto odio contra la verdad de las Escrituras, contra el cristianismo, contra todo lo santo, y actúan de una manera irracional. Y esto no es actual. Lo podemos ver desde los tiempos del Antiguo Testamento, cómo persiguieron a los profetas, cómo mataron a los profetas que hablaban la verdad de Dios, cómo mataron a nuestro mismo Señor Jesucristo por testificar la verdad, aunque esto estaba dentro del plan de Dios para nuestra salvación. Miramos cómo les fue a los apóstoles, miramos cómo le fue a los discípulos. Y un ejemplo de esto podemos ir, por ejemplo, a Hechos capítulo 7, versículos del 51 al 60, y podemos ver lo que le pasó a Esteban al confrontar a los líderes religiosos de la época de Jesús y de los apóstoles. Eran personas que decían creer en Dios, eran personas que decían amar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. No eran personas declaradas ateas, como podríamos pensar, como hay muchos enemigos de la verdad el día de hoy que atacan el cristianismo. Eran personas religiosas que se decían a favor de las Escrituras, que se decían a favor de Dios, pero sus corazones y sus acciones demostraban que estaban realmente desviados de la verdad, porque cuando se les dijo la verdad, reaccionaron de una manera violenta. Fíjese lo que vemos en Hechos 7, 51 al 60. Esteban les dice las últimas palabras, porque ya no lo dejaron hablar, porque lo apedrearon. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esto indica una furia terrible. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este joven posteriormente sería el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Vemos esta triste historia en la cual estas personas fueron confrontadas con la verdad del Evangelio, y su odio se manifestó en un acto terrible y violento hacia un portavoz de Dios. No nos debe entonces de sorprender que este odio irracional que las personas manifiestan hacia el cristianismo, hacia la Biblia, hacia los valores que Dios ha establecido en su palabra,
No nos debe de sorprender que el mundo esté en contra de lo que nosotros proclamamos. Pero la verdad es lo único que puede liberar a las personas de las tinieblas, del pecado, del infierno, del error. Y el Evangelio de Cristo, de la gracia de Dios, es la única esperanza para este mundo perdido en tinieblas. Es la única verdad que procede de Dios que salva. Ningún sistema político puede transformar el corazón del hombre, ni la educación, ni la economía, sino que el Evangelio, cuando una persona es transformada por el Evangelio, todo eso viene como una consecuencia favorable, parte de la bendición que trae el cristianismo a una sociedad. Pero lo que realmente puede transformar corazones, vidas y aún sociedades es el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo. Dios entregó a su Hijo para satisfacer su justicia por el pecado y podernos justificar de nuestras maldades por la fe en Él. Esta es la verdad y esta es la esperanza que tenemos. Sigue diciendo el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay un contraste con aquellos que rechazan la luz por amar más su pecado y que se manifiesta lo que son y aún no quieren que su verdadera condición sea manifiesta, sean reprendidas sus obras. En contraste con estas personas, hay quienes que con arrepentimiento y fe se acercan al Salvador en busca de gracia y perdón. No les importa ser confrontadas con su pecado, lo que desean es ser perdonadas y con pobreza de espíritu, es decir, reconociendo su bancarrota espiritual, reconociendo su falta de justicia propia, reconociendo su pecado, se atienen a la misericordia de Dios en Cristo y reciben entonces perdón y gracia. Como consecuencia de ello, comienzan a andar en la luz. Y andar en la luz es equivalente a lo que el texto nos sigue diciendo en el versículo 21, a practicar la verdad. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Estas son palabras y significados que se unen. Andar en la luz equivale también a practicar la verdad. ¿Y qué es practicar la verdad? Jesús mismo en Juan 14:6 dijo principalmente que Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús mismo proclamó que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad. Y esa verdad nos santifica. En Juan 17:17 dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es por medio de la verdad de Dios, de la Biblia, que nos guía a la verdad encarnada que es Cristo, que somos santificados, somos purificados, somos apartados para Dios, vamos siendo transformados cada vez más a su imagen. Por lo tanto, practicar la verdad es caminar en obediencia a la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esto es el resultado de una transformación del corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Cuando esto es así, es manifiesto, sigue diciendo la segunda parte del versículo 21, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando una persona viene a la luz, las disposiciones de su alma son transformadas en deseos santos y acciones santas que produce Dios dentro de nosotros, y es un cambio que Dios produce, es un cambio real, genuino, que no es externo, que se manifiesta por medio de lo que deseamos y por medio de lo que hacemos. De hecho, Filipenses 2:13 nos afirma que Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios mismo es el que lleva a cabo esta obra. Efesios 2:10 dice que estas obras ya estaban preparadas de antemano por Dios para que anduviésemos en ellas. Recordemos que las buenas obras no nos salvan. Lo único que nos salva es Cristo por medio de la fe en Él. Pero el resultado de una verdadera fe, el resultado de una verdadera transformación es una fe que se manifiesta en obediencia y en obras de justicia que glorifican a Dios. La pregunta es, ¿está usted en la luz? ¿Es una nueva criatura por la obra de Dios? Los deseos de su corazón y de mi corazón y nuestras acciones harán evidentes esta respuesta. Y finalizo con esto. La fe en Cristo
no es solo un reconocimiento intelectual de que Él es la luz y la verdad, sino que involucra una transformación de la mente, de las emociones y la voluntad, produciendo obras de justicia en obediencia a la palabra de Dios para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos que la luz que es Cristo, el Evangelio, la verdad de lo que tú hiciste para salvarnos en la cruz, llegue a los corazones de aquellos que andan en tinieblas, Señor, y que no permita, Señor, que se pierdan. Padre, gracias por habernos rescatado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque nos libraste de esa ceguera espiritual en la cual estábamos. Y te ruego lo mismo por aquellas personas, Señor, que aún no han nacido de nuevo, que aún no conocen la luz, que en sus corazones están resistiendo la verdad porque aman más sus pecados, Señor. Atráelos a ti, Señor. Transforma sus corazones y vence, Señor, esos deseos, Señor, para que podamos amarte y ponerte en primer lugar a ti, porque Cristo es el tesoro escondido, es la perla de gran precio, es lo que realmente tiene valor. Ayúdanos a amar y a conocer más a Cristo. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Dios les bendiga.